¿Cómo están, amigos? Miren, en este nuevo video estoy aquí en esta pequeña bodega. En esta bodega, ¿qué es lo que se guarda? Aquí lo que se guarda ya es la semilla de la alfalfa. Miren, aquí pueden ver. Así es como llega la semilla de la alfalfa. Como pues les comentaba, aquí pueden darse cuenta que la alfalfa no es la misma o no va a ser igual. Todo depende más que nada de las condiciones, el tipo de suelo, el clima. Todo tiene que conllevar para analizar qué tipo de alfalfa es la que se va a usar. Pero aquí, ¿cuáles son los tipos de alfalfa? Bueno, la alfalfa se clasifican según su ciclo. ¿Cuál viene siguiendo el ciclo de la alfalfa? Por ejemplo, aquí. Como yo les comentaba, aquí la alfalfa o todo tiene que ser un poco más por condiciones, por ejemplo, de riego, no por temporal. El temporal es, por ejemplo, cuando ya saben que se viene la lluvia, que el calor, que el invierno, todas esas cosas, un poco más por tiempos. O sea, hay tipos de alfalfa que se van a adaptar a las condiciones extremas del frío, o hay alfalfas que sí se puede mantener todo el año debido a que sí se prestan las condiciones del clima, o se clasifican también según su ciclo o resistencia a las heladas y nivel de latencia. ¿Qué es el nivel de latencia? El nivel de latencia es cuando la planta tiene la capacidad, según las condiciones, por ejemplo, cuando hace mucho calor, la alfalfa es de calor, según las condiciones del calor, por ejemplo, la alfalfa va a crecer, que esto viene siendo un poco más en primavera, que es cuando la alfalfa va a tener un apto o un crecimiento, un desarrollo más continuo y más rápido, a diferencia del invierno, que la alfalfa, por ejemplo, cuando se llega aquí el invierno, que aquí es un invierno muy duro, muy pesado, muy crudo, la alfalfa por sí solita va a tener la capacidad de detener su crecimiento, proceder a secarse, y ahora sí, como les comentaba, con la raíz que tiene hacia abajo, todo esa volumen o ese nivel de raíz que tiene, le va a ayudar a sobrevivir durante el invierno. Ahora, hay variedades no durmientes con latencia nula. ¿Estas a qué se debe? Por ejemplo, en México, donde ya los climas no son tan severos o tan extremos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor allá en México sí van a sembrar alfalfa basándose un poquito más a los tiempos o al temporal. Sí, a lo mejor sí le va a afectar un poquito el invierno a la alfalfa, pero no va a ser lo mismo como acá, que la va a quemar o la va a secar por completo. Ahora, que las que son durmientes, por ejemplo, como esta, o latentes, que son durmientes, ¿qué quiere decir? Que estas van a detener su ciclo de crecimiento hasta que tengan otra vez las condiciones para volver a retoñar o a reverdecer, tomando en cuenta que en la raíz es donde van a guardar todos los nutrientes necesarios para cuando ahora estén en condiciones de volver a florecer, lo van a usar. También existen otras clasificaciones para esto, ya depende por su composición nutricional o dependiendo del uso para que lo quieran. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las pacas o la alfalfa que se da es más que nada como más para uso de las granjas que para ganado lechero. Es para lo más que se usa para la ganadería. Bien, acá sí se usa un poquito más lo que viene siendo esto. Ya se adapta a diferentes climas, cultivos, necesidades que tengan los consumidores, pero en general es para eso, para el consumo del ganado como forraje. Ahora, la clasificación por grado de latencia invernal. ¿Qué quiere decir? La latencia, como la latencia o es reposo invernal, es una característica genética que la planta ya va a traer, que permite a la planta estar inactiva durante el frío, que es este tipo de variedad que tenemos aquí. Sin latancia o que no durmiente, estas variedades pueden crecer todo el año con mayores tasas de crecimiento durante la primavera, que la primavera es cuando hace más calor. La latencia intermedia, que quiere decir que esta planta van a presentar un grado intermedio de reposo. No se va a dormir del todo, no va a estar activa del todo, pero va a seguir produciendo. A lo mejor va a haber una etapa en la que no va a producir igual o mayor cantidad o calidad, pero va a estar de alguna manera produciendo o dando, ahora sí que siguiendo su ciclo de vida. Ahora, clasificación por características agronómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que viene siendo la alfalfa común, una variedad estándar adaptable a múltiples condiciones. La alfalfa resistente a enfermedades. Por ejemplo, hay alfalfas ya desarrolladas para tolerar mejor las plagas y enfermedades comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay climas, hay lugares, hay tierras que son muy susceptibles a enfermedades o a plagas más recurrentes o a sequías. Entonces ya van a tratar de tener una alfalfa más preparada, más desarrollada para evitar o para que sea más susceptible o más débil a ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, como es por riego,
no es tan común que se tome ese tipo de semilla. ¿Por qué? Porque aquí, como les vuelvo a decir, como todo es por riego, aquí sí se tiene un control más detallado a como si fuera por temporal. ¿Por qué? Porque aquí ellos están dando a conocer o están teniendo un control sobre la humedad, el agua, sobre los fertilizantes, sobre los abonos. Todo eso les ayuda a tener un control de qué es lo que tiene. Como aquí se está monitoreando la alfalfa todo el tiempo, ellos tienen un control más adaptado o más apto para saber qué es lo que necesita la semilla o la alfalfa. Ahora, tipos según el género o especies de alfalfa. Además de la alfalfa forrajera, existen otras especies. La Medicabo arborea, alfalfa arborea, o Medicago falcata, alfalfa amarilla. O sea, hay diferentes tipos de alfalfas y ya cada una se va a adaptar para las necesidades. Como les digo, aquí se va a adaptar un poquito a todo esto. O sea, aquí la semilla o lo que viene siendo la alfalfa se adapta o se presta un poquito más para las condiciones extremas del invierno. Aquí, por ejemplo, hace muchísimo calor, sí, pero durante el tiempo del calor, que viene siendo más o menos entre marzo y abril, que es cuando se empieza la temporada aquí, es cuando se va a volver a reactivar la alfalfa para lo que viene siendo un periodo de 5 o 6 meses y medio, que es lo que más o menos dura la temporada. Es lo que se va a hacer en la alfalfa. Supongamos, esta es una alfalfa de riego, ¿no? Esta va a tener menos cortes que una alfalfa convencional, como yo les ponía un ejemplo en México. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en México vamos a poner una alfalfa que común, por así decirlo, es una alfalfa común, ¿no? Allá en México si hace frío, si inviernos fríos muy extremos, tal vez, sí, pero la alfalfa sí es tolerante, va a ser resistente a ese tipo de climas. Como les dije, toda alfalfa, su desarrollo lo va a completar o va a ser más grande o más activo en la primavera. Pero ahora les vuelvo a lo mismo. Ahora la alfalfa de aquí van a ser 3 cortes debido a que la temporada así se va a prestar. Obviamente ya en el invierno, ahorita ya van a llegar el tiempo de lluvias y en las lluvias y en el invierno ya no se puede cortar o ya no se puede proceder al empacado de pacas. En México, por ejemplo, de aquí son 3 cortes en la temporada, de 5, 6 meses y medio. En México pueden ser a lo mejor el doble o hasta 8 cortes. ¿Por qué? Porque allá la alfalfa sí va a estar en un crecimiento más continuo y no va a ser afectada por las condiciones del invierno o del frío extremo, como aquí sí lo es. Ahora les voy a explicar un poquito la latencia. ¿Qué es eso? Es un reposo invernal. Es la capacidad de la planta de detener activamente el crecimiento en respuesta a las condiciones ambientales, o sea, de manera solita o general. Es la capacidad que tiene la planta de detenerse por sí solita su ciclo, que era lo que les comentaba yo la vez anterior. Por ejemplo, cuando es alfalfa nueva, se le siembra la avena esa le sirve para darle sombra, para que la alfalfa en vez de crecer para arriba, se enraice hacia abajo. Más o menos se va a enraizar a la misma altura que tiene que crecer cuando se va a cortar, que vienen siendo 60-90 centímetros, pero tiene que ser hacia abajo. Por ejemplo, esta alfalfa nueva que yo les mostraba, ya cuando se llegue el tiempo aquí del invierno, ya va a estar lo suficientemente enraizada para cuando se llegue esa época, esa estación del año, tenga todo lo suficiente en la raíz para activar su modo invernal, su modo durmiente, para cuando llegue el invierno obviamente se va a secar, pero cuando llegue la temporada de volverla a activar, de volverse a activar, por sí solita con todo lo que tiene en la raíz, va a darle la fuerza para reactivarse contemplando lo que se va a hacer aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? En cuanto ya estén las condiciones para volver otra vez con la alfalfa, se le va a activar el riego, que sus diferentes nutrientes, abonos, todo ese tipo de cosas, pero la planta por sí solita también ya trae muchos nutrientes, ya tiene muchos componentes en la raíz que se le acumularon durante la estación del invierno. Aquí está el tipo de semilla que se va a usar, la semilla que tenga la capacidad de detenerse o desactivarse según las condiciones extremas o según las condiciones del clima como se presente. Pero miren, así es como se ve la alfalfa. Como les digo, he aprendido bastantes cosas aquí. Créanme que he aprendido muchas cosas. Y yo, por ejemplo, cuando decía, no, pues se va a sembrar alfalfa, ¿no? Yo me imaginaba, pues es un tipo cualquiera, o es de la alfalfa que a lo mejor hay en México, o es una algodón. Yo no me imaginaba que había diferentes tipos, ¿verdad? Como yo les decía, hay de diferentes tipos, se van a adaptar de acuerdo a las necesidades del productor y del consumidor. Por ejemplo, va a haber alfalfa también que es un poco más como por ejemplo de digestión para los animales, para las granjas, ¿no? Va a haber de acuerdo a las necesidades, asimismo se va a adaptar el tipo de alfalfa y de semilla
cuando se va a sembrar, miren. Como les digo, aquí en este lugar, como es un lugar muy extremo en condiciones del invierno, pues se busca la semilla que tenga la capacidad de ser latente. Latente, como les vuelvo a mencionar, es la condición, la capacidad genética de la planta de desactivar su crecimiento y guardar todo eso en la raíz para sobrevivir en altas o bajas temperaturas. Como les digo, aquí las altas temperaturas favorecen teniendo en cuenta que el riego son las 24 horas, entonces hace mucho calor, tiene buena humedad y está regándose constantemente, la alfalfa va a tener un crecimiento mayor. Cuando es el primero y el segundo corte, tiene más cantidad, por así decirlo, más cantidad de alfalfa. ¿Qué quiere decir esto? Que salen más pacas. Cuando es el tercer corte, va a salir a lo mejor, si a un pibe, a un sector, a un terreno le sacamos, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? 1000 pacas o 500 pacas. En el primero y el segundo corte más o menos va siendo la misma cantidad. ¿Qué va a pasar en el tercero? Que de esas 500 pacas, 1000 pacas, a lo mejor ya van a salir unas 100, 200 pacas menos. ¿Pero qué quiere decir? Que va a salir menos cantidad, pero va a dar más calidad. ¿Por qué? Porque la planta por sí solita ya se está preparando, ya sabe que se va a tener que desactivar en un cierto tiempo para proceder a que viene siendo el invierno. Por eso es que en la tercera avienta menos cantidad, pero más calidad. Miren, así se ve. Ojalá que esto sí sea de su interés, que les vaya llamando la atención y que lo que les trato de dar a entender, pues sí les deje un poquito aclaradas a lo mejor sus dudas, sus necesidades. Y pues miren, voy a estarles explicando a detalle en qué consiste un poquito lo que yo vaya aprendiendo, yo se los voy a ir dando a conocer.